en la historia humana, desde la cuna de la civilización, la cual es considerada Sumeria, han existido distintas creencias en la antigua Mesopotamia, en donde se menciona a Babilonia, a Egipto. Entre otras regiones de la zona. En ese entonces tan solo se hablaba de Elohim. Las distintas creencias de la antigüedad, en los tiempos de Sumeria, se mencionaba tan solo Elohim, varios dioses. Después de que aparece Moisés, separa el concepto y habla de Elohim Jehová como el único Dios. Por lo tanto quedó Elohim en singular y Elohim en plural, para separar a un supuesto único Dios e iniciar el monoteísmo, a diferencia del politeísmo de los varios dioses Elohim. Desde allí comienza el engaño religioso. En toda la historia humana, o de la razón humana, o del intelecto humano, jamás ninguna religión o creencia ha podido ni podrá probar de que los dioses en los cuales ellos creen son reales o que son los verdaderos creadores, porque hay muchos tipos de dioses de los cielos y muchas narraciones relacionadas a la creación. Son religiones teóricas, dioses teóricos, de los cuales no se le puede verificar absolutamente nada. No hay manera de verificar la realidad de dichos dioses o divinidades. Por lo tanto, son especulaciones, teorías, nada real. Por ese motivo aparece la fe, creer en algo sin ver, sin poder comprobar, sin poder verificar. Y este cuento se lo tragan los ingenuos creyentes, incluyendo a las personas que se creen intelectuales. Se las dan de intelectuales, pero creen en algo que no es verificable. Para eso está la trampa de la fe. No hay ningún Dios que haya probado que es Dios. Todo esto sucede, estas cosas suceden porque la humanidad jamás ha conocido la verdad espiritual y de un engaño que sucedió en los episodios del Jardín del Edén. Desconocen algo como espiritualidad de unidad, en donde no existen par de opuestos, en donde tan solo se puede hacer el bien. Por lo tanto, voy a presentar revelaciones auténticas y que son verificables. Voy a revelar la existencia eterna de un Dios que sí es real. ¿Por qué? Porque lo pueden verificar. No se trata de creencias ciegas. Para poder llevar a cabo esta misión, se requiere de explicar
con mucha profundidad qué es la creación, qué existía antes de la creación, qué sucedió en el principio, de qué se tratan el tema de los distintos dioses y las distintas creencias, pero sobre todo ampliar el tema y profundizar en el tema de las doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Las doctrinas las utilizan todas las iglesias del mundo. La doctrina no es otra cosa que un conjunto de creencias. Por eso existe la doctrina de la Iglesia Católica, la doctrina de las iglesias protestantes, la doctrina de esto y aquello. Doctrina. Peligroso tema. Porque la doctrina obliga a creer en algo sin ver. Para eso está la fe ciega. Detrás de la doctrina viene la palabra adoctrinamiento. Adoctrinar. Adoctrinamiento. Adoctrinamiento es llevar un conjunto de ideas a determinado grupo para que este grupo crea en esa doctrina. Así se fundan las religiones. Pero resulta ser que doctrina no es sinónimo de verdad. Simplemente es un conjunto de intereses ocultos que están detrás de la persona que creó dicha doctrina. La doctrina católica o protestante o cualquier otra religión no es distinta a la doctrina que imparte un partido político o un dictador como el adoctrinamiento nazi. El adoctrinamiento nazi es común en muchas partes del mundo en donde se adoctrina a un grupo de guerrilleros o de hombres armados para que vayan a tomar pueblos, sobre pretexto de que tienen que defender sus fronteras o ir a robar fronteras o ir a robar países. Adoctrinamiento. El adoctrinamiento no es otra cosa que un lavado de cerebro para luego controlar las mentes humanas. Adoctrinamiento. El adoctrinamiento religioso no es distinto al adoctrinamiento nazi. De ahí que no se puede probar la autenticidad de ningún dios porque es adoctrinamiento. Llevarle este grupo de creencias a determinado grupo para que crean en determinado dios sin verificar que ese dios es real. Solamente hay intereses dentro de los grupos que crearon dicha religión. Adoctrinamiento. ¿Por qué es importante este tema de lavado de cerebro? Porque se acerca un nuevo orden mundial, humanista, a la cabeza del Papa Francisco, para llevar un nuevo mundo o un nuevo orden mundial. Se debe adoctrinar a la humanidad en una nueva creencia, a comenzar de cero, a lo que llaman nuevo pacto de Jehová. ¿Cómo comienza este adoctrinamiento? Mediante el adoctrinamiento escolar. Desde las escuelas se adoctrina. Por eso los jesuitas son dueños absolutos de este mundo. Los jesuitas educan a quienes van a ser los papas, a quienes van a ser cardenales, a quienes van a ser los grandes empresarios, a quienes van a ser los grandes políticos. De allí, desde los universidades y colegios jesuitas, es donde nacen quienes controlan el mundo. Quienes adoctrinan a través de política, de culturas, de religiones,
desde la más tierna edad. Adoctrinamiento humanista hacia un nuevo orden mundial. El lavado de cerebro de control global. A través de una fe ciega. Viene a continuación el tema de qué son las religiones y cuál es el interés de las religiones. También se va a profundizar en cada uno de los temas que se van a revelar a través de un blog o a través de YouTube. Se va a hablar con profundidad qué es la creación, qué había antes de la creación, de qué se trata la salvación y la eternidad, porque el tema de la salvación y la eternidad ninguna religión lo puede explicar con profundidad, porque también son temas que se deben de tratar a través de doctrinas y a través de fe, de creencias ciegas. ¿Cuál es el mejor método de adoctrinar? Teniendo a un Hitler que amenace y que prometa cosas que jamás puede cumplir. Este adoctrinamiento comienza con Jehová de los ejércitos, adoctrinando y atemorizando si no creen en él, y prometiendo cosas que jamás ha cumplido ni que va a cumplir. Dios, del cual poco se le conoce, pero que una entidad que no es de este mundo sí va a revelar cuál es su verdadera identidad. Por eso va a profundizar en el tema de lo que es la salvación y la eternidad, porque los creyentes están siendo engañados. Se les está prometiendo eternidad en un lugar equivocado. Se va a profundizar en el tema de la teología y el estudio filosófico religioso. La teología es el estudio de las divinidades. Ninguna religión sabe a ciencia cierta cuáles son sus dioses o cuál es su verdadera naturaleza o cuáles son los orígenes de los escritos. Por eso tienen que acudir a la teología, que es una rama de la filosofía en donde se estudia a dichas divinidades. Vuelve el tema de que son dioses teóricos. La teología es teoría, igual que la filosofía, que es teoría. Muy distinto a lo que va a revelar el espíritu de verdad, porque resulta ser que la verdadera espiritualidad no es doctrina, no es adoctrinamiento. La verdadera espiritualidad es natural, es original, es un sentir. No hay que adoctrinar a nadie hacia la verdadera espiritualidad. No es adoctrinamiento, ni es fe ciega. Cada persona puede sentir su espiritualidad. Se va a tocar el tema del patriarcado religioso y de los patriarcas, del por qué motivo los líderes siempre tienen que ser hombres y a la mujer jamás se la ha tenido en cuenta. Se va a tocar el tema de las pirámides y de las jerarquías. ¿Por qué todo lo relacionado con este mundo a través de religiones, de política, de culturas tiene que ver con pirámides? Exactamente las mismas pirámides que muestran en los textos bíblicos de cómo son los cielos. Pirámides, jerarquías celestiales y jerarquías terrenales. Se va a explicar qué es la revelación divina, qué es una verdad divina, a diferencia de lo que es teología, o de lo que es doctrina, o de lo que es adoctrinamiento. Se va a explicar con profundidad qué sucedió en el episodio de Jardín del Edén. Se va a explicar con profundidad y presentando pruebas verificables de que el sistema de conciencia mental es 100% extraterrestre. Se va a revelar en profundidad
información que va a ser verificable sobre la verdadera naturaleza de Jehová de los ejércitos. Se va a explicar con profundidad de qué se trata el milenio terrenal, salvando a la madre tierra, a diferencia de lo que es un nuevo orden mundial humanista. Se va a explicar en profundidad cuál es la verdadera naturaleza de Jesús de Nazaret, Cristo el Mesías. Y sobre todo se va a explicar qué cosa es el fin de los tiempos y qué cosa es regresar a la unidad espiritual para ir de regreso a la eternidad.